Buenas noches y esta es la primera edición del año 2022 de Sentido Común. Gracias a las autoridades del canal, gracias a los auspiciantes, gracias a los productores, al director, a todos los chicos que están ahí en el control, que realmente me hacen la segunda, a Cristian Ugarte, que organiza todo. Así que así arrancamos un año que no va a ser tranquilo, un año que no va a haber elecciones generales, pero va a haber mucha actividad política. Y los otros días, escuchando al pelado Cordera, se me grabó la frase de él cuando dice: veo un futuro, repitiendo el pasado, veo un museo de viejas realidades. Y estamos así, repitiendo fracasos, repitiendo fórmulas perimidas, repitiendo funcionarios, repitiendo cosas, repitiendo. Estamos repitiendo de nuevo la discusión sobre qué hacer con la economía, qué hacer con el Fondo Monetario, qué hacer con el acuerdo de Mauricio Macri, si lo tiramos por el aire o si tenemos que adaptarnos a la circunstancia y ver qué se puede hacer con eso. Y hace 2 meses Hernán Lecher me advirtió: cerremos un acuerdo, va a ser perjudicial. No cerremos un acuerdo, va a ser perjudicial. Hernán Lecher, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. A ver, ¿por qué es perjudicial las dos cosas? Porque en realidad el escenario es muy magro y porque además el escenario macroeconómico, el escenario de endeudamiento es muy malo. El contexto a esta altura del partido, te diría que en buena medida tampoco ayuda. Tal vez la pandemia o algún momento de la pandemia hubiese sido más atractivo, más interesante para la negociación con el fondo. Pero bueno, el contexto es muy malo. Deberle 44.000 millones de dólares al fondo es un problema siempre, naturalmente. Lo que, un poco retomando lo que mencionabas, no pagar te deposita en un escenario de default. Y el escenario de default es muy malo porque te deja la puerta abierta a escenarios de fuerte inestabilidad. Por poner un ejemplo, supongamos que mañana la Argentina tiene la mitad prácticamente de sus reservas, hoy un poquito menos, que son el swap con China, casi 19.000 millones de dólares. Es cierto que son reservas que no puedes usar para un montón de cosas y demás, pero finalmente las tenés allí. Supongamos que mañana China se le ocurra que porque no arreglaste con el fondo no quiere renovarte el swap. Estás a centímetros de una fuerte corrida que en un escenario de escasez de dólares es un gran problema. Dicho de otro modo, recorrer el camino del default, estás en cualquier momento muy cerca de la posibilidad de un escenario de devaluación que condicionaría fuertemente tus objetivos, básicamente porque lo primero que causaría es la pérdida de poder adquisitivo. El escenario de arreglo con el fondo no es la panacea, está claro, es difícil. Yo tengo algunos debates porque esta contraposición que acabo de realizar entre default o arreglo con el fondo, que de nuevo es malo en cualquiera de los dos escenarios y en todo caso evaluamos cuál es el menos malo, en alguna medida también es falso. ¿En qué sentido lo digo? Y este es un análisis válido para el viernes del vencimiento eso de 700 millones de dólares que teníamos con la soga al cuello, pero no es válido para todos los momentos. Y creo que la Argentina no llegó en las mejores condiciones para negociar. Y creo que el tiempo finalmente no jugaba a favor de la negociación para la Argentina, ¿no? ¿Por qué crees que se perdió tanto tiempo? A ver, de antemano, sabiendo que el arreglo iba a ser malo, ¿por qué en el 2020, cuando en enero se habilitaron todas las variantes para negociar todo, no se cerró rápidamente? ¿Por qué crees que la tuvimos que estirar tanto y llegar acá también, no de las mejores condiciones? Para mi forma de ver, yo tengo diferencias en la lectura
de cómo abordar el tema. He tenido discusiones con funcionarios del gobierno a mediados y a finales de diciembre del 2020, junio, agosto, septiembre, diciembre del 2020, en discusiones donde quizás de buena leche, pero finalmente más de un funcionario lo que te planteaba era que el Fondo Monetario no quería disciplinar a la Argentina, que el escenario tal vez era distinto, que la estrategia era asociarse en alguna medida con el fondo para condicionar a los acreedores y poder cerrar el acuerdo con los acreedores primero y después eventualmente discutir con el fondo. No era, la verdad que no era que planteaban que el fondo era distinto tal vez, pero sí una serie de variables que después se presentaron como no válidas a esta altura del partido, creo que quedaron claras. Entre otras cosas, por ejemplo, que no le podíamos pedir cosas que no estuvieran en lo que podríamos llamar la góndola del fondo. Dicho de manera sencilla, el fondo te ofrecía como máximo 10 años. Entonces vos no le podías discutir otra cosa que 10 años. Eso era lo máximo que podías hacer. Bueno, había algunos que planteábamos que era un error eso. Básicamente porque el problema del acuerdo no es solo los condicionantes que, si querés, plasmados en términos políticos, te llevan indefectiblemente a pensar si vos estás en condiciones de ganar o no la elección del 23, sino que además, y peor aún para mi forma de ver, deja la puerta abierta a que todo lo que no te pide el fondo hoy, básicamente reforma laboral, reforma previsional y demás, que creo que es un hecho característico y diferencial de los acuerdos del fondo respecto de otros países, pero te lo va a pedir más adelante, en otras condiciones. Con lo cual, dejar esa puerta abierta creo que no era oportuno. A esta altura del partido, la verdad, de nuevo, si es default o acuerdo, es acuerdo, está claro, pero me parece válido hacer el ejercicio reflexivo de todo lo que pasó. Tomando tus palabras, y haceme una corrección si lo traduzco mal o no, vos coincidís con la mirada de Máximo Kirchner en cuanto a que, mirá, las condiciones tendrían que haber sido otras, los tiempos tendrían que haber sido otros, y así como está, no vamos a ganar la elección, no sé cuánto es el beneficio que tenemos nosotros para acordar o no. Y mi pregunta es desde la política, ¿era necesaria una renuncia de Máximo Kirchner como para dejar en claro su postura o crees que podría haberla corrido un poquito? A mí me parece que la renuncia habilitó esta discusión y me parece interesante que se dé esta discusión porque si no, honestamente, parecía que hay un sector dentro del frente que parecía que no decíamos nada o que estábamos sencillamente de acuerdo cuando hacíamos críticas tal vez puertas adentro. Me parece muy interesante que se dé este debate. Yo de nuevo lo digo sin ánimo de cargar tintas ni nada. Ahora, creo que a esta altura del partido está claro que la estrategia de la negociación no fue la más propicia, no fue la más oportuna. Y me parece que, de nuevo, porque alguno puede decir, che, pero podés correr el riesgo de analizarlo desde la cuestión más táctica. Es decir, mira, en realidad primero negociamos con los acreedores y después medio que vino el año electoral y entonces terminamos, el resultado no fue el que esperábamos y entonces quizás hilás una serie de hechos que te depositan en un escenario donde la negociación no fue tan buena, tal vez por esa cuestión táctica. Agregale que, por ejemplo, hubo una especie de golpe de Estado dentro del propio Fondo Monetario Internacional y si querés en esa estrategia o esa táctica tu principal aliada, que era la titular del fondo, quedó averiada, por decirlo de algún modo. Bueno, sumá todo eso y decís, bueno, claro, tácticamente no me salió, pero yo prefiero analizarlo más desde la estrategia. Por eso hacía referencia a hacía este ejercicio reflexivo. Creo que había referencias del espacio del Frente de Todos que creían, tal vez sigan creyendo, que el acuerdo a 10 años era lo mejor y lo máximo que se podía lograr. Bueno, yo creo que no. Y además, y ahora sí también te lo digo desde la política, esta lógica del fatalismo a mí no me cierra mucho. Es decir,
es lo mejor y lo máximo y es casi buenísimo lo que hicimos, no me convence, no enamora a nadie. El fatalismo nunca transformó la realidad y el fatalismo no gana elecciones, para aquellos que son más pragmáticos. Hernán, ¿y cómo se hace? Porque ya tuvimos el adelanto, se aumentan las tasas, el aumento de la tasa significa una baja de la inversión en la productividad, se sigue incrementando la bola del LELIQ, sigue habiendo escasez de dólares, con lo cual hasta se pensó en ponerle un cepo a algunas compras realizadas en el exterior si vos no tenés la contraoferta en tu caja de ahorro en dólares. ¿Cómo se hace para decir, che, ya está? Tuvimos que casarnos con el fondo y sabemos cuáles son las condiciones que vamos a tener acá para adelante, pero así todo, ¿hay un así todo? Sí. A ver, yo recién mencioné una serie de, digamos, o hice un análisis crítico respecto a todo el proceso. Sí, lo que digo además es que el acuerdo es un acuerdo que no es el acuerdo que hubiese negociado Macri, está claro, y es muy distinto al acuerdo que han hecho la mayoría de los países con el fondo. Es un acuerdo relativamente cumplible, diría, en el sentido de que la curva de descenso, por ejemplo, del déficit, salvo los 2 últimos años, y en alguna medida la podés cumplir porque vos tenés gasto de COVID que probablemente no tengas este año, no lo vas a tener el año próximo. Yo me inclino más por discutir a esta altura del partido cómo lo financiás. Es decir, me parece que hay mucho hincapié puesto en que eventualmente los gastos no crezcan a la par de la recaudación que creemos que va a crecer un poco más por la cuestión de la actividad. Bueno, yo me inclino más por mirar tal vez por el tema de la recaudación, si no sostenés, por ejemplo, el aporte extraordinario 3 años más o algún otro mecanismo de financiamiento que haría más llevadero, me parece, este año. Ahora, volviendo un poco a lo que vos decías, lo de la tasa hay que tomarlo con relativas pinzas, porque de hecho ayer aumentaron 2,5 la tasa, no afecta de manera significativa, de hecho los créditos productivos los seguís sosteniendo entre las tasas del 30 y 40%, es decir, están en tasa de interés real negativa y eso te permite sostener la actividad. El gran problema que vos tenés acá es los dólares, que ahí es, en cualquiera de los escenarios, es como el gran problema a resolver. Más aún porque vos el año pasado tuviste récord de balanza comercial y no acumulaste reservas en ese periodo, con lo cual me parece que los cañones están puestos en esa cuestión, en ver cómo logras acumular dólares, de cualquier tipo y color, te diría. Si China te aumenta el swap en 3.000 millones y te permite usarlo casi con libre disponibilidad, sería un golazo. Si el fondo te devuelve los dólares de los DEC, estaría muy bien. Si logramos además sostener niveles de balanza comercial superavitaria y además de eso, si logramos reducir los dólares que utilizan las empresas para pagar sus deudas y entonces eso nos permite liberar parte de esos dólares para sostenerlos en las reservas, lo mismo que evitar usar esos dólares para algún escenario de inestabilidad cambiaria. Todo eso ayuda a que vos mejores tu performance en términos de dólares y por lo tanto administres mejor. El gran problema, la gran piedra en el zapato, que es justamente la restricción externa, te permite mejor crecimiento, te permite bajar las tensiones cambiarias, obviamente las tensiones inflacionarias que van en buena medida atadas a eso. En fin, si tenés dólares, buena parte de esto lo resolvés, ¿no? Y además podés pagarle a los acreedores eventualmente, o si no les tenés que pagar porque podés patearlo para adelante, mucho mejor. Hernán, clarísimo como siempre. Te mando un abrazo enorme y gracias por tu tiempo y tu gentileza. Un abrazo grande. Hernán Lecher, el director ejecutivo del CEPA, un dirigente político de General San Martín, que además milita en la Cámpora, que es uno de los que suele redactar informes que lee personalmente Cristina Fernández de Kirchner, que da su mirada parecida a la de Máximo Kirchner, con la particularidad de entender de economía.
y tiene una mirada diametralmente opuesta, por supuesto, a la del ministro de Economía, Martín Guzmán. Empezamos así este primer programa de Sentido Común. Esta no es mi notebook. A la mía me la robaron hace 1 hora y pico. En Salguero y Charcas, pleno Palermo. Fue un error mío, salí corriendo, dejé tirada la mochila ahí, cerré el auto y no lo trabé, bobo. Me dicen que hay unos desarmadores inalámbricos de alarma y que con eso jugó el muchacho para sacarme la mochila, no lo sé. La cuestión que, víctima de la inseguridad, me desapareció mi Aldos. Con lo cual un montón de cosas que tenía ahí guardada, ninguna ilegal, gracias a Dios, pero si le llega algún mail de Alejandro Cancelare diciendo algo mal de alguien, es cierto, fui yo. En un instante continuamos con Sentido Común. Avanzo y escribo, decido